Bienvenidos a Inmersión Profunda, el lugar donde agarramos lo que ustedes nos comparten y lo exprimimos hasta obtener ese conocimiento esencial, de manera eficiente y, claro, amena también. Claro Es que como tu atajo personal para estar al día. me encanta. Y hoy nos vamos a sumergir en algo crucial Ajá, para cualquiera que comparta conocimiento, sí. pero especialmente si estás, ya sabes, en el mundo de la educación cristiana. Mm, Tú nos enviaste un documento, Manual Estrategias de Facilitación de Aprendizaje.pdf, Bien. y nuestra misión, es desglosar lo que dice sobre ir más allá de esos métodos de enseñanza, ya sabes, tradicionales. Interesante. Queremos encontrar formas prácticas, Bien. atractivas también, Por supuesto. para fomentar no solo la participación, sino la participación activa, Claro. el pensamiento crítico, Ajá. y aplicar el conocimiento a la vida real, Exacto. en busca de una comprensión más profunda Mm, e incluso transformación espiritual. buenísimo. Vale, vamos a desentrañar esto. Me parece perfecto. Lo que me llama la atención al empezar a leer este manual es ese cambio fundamental de perspectiva. Ajá. No se trata solo de, digamos, volcar información en alguien. Sí. Es guiarlos en un viaje de descubrimiento. Y si lo conectamos con un panorama más amplio, esto refleja un cambio de un modelo centrado en el profesor Sí. hacia uno donde el estudiante está en el centro. Exacto. De hecho, el manual presenta este cambio de una manera muy clara, ¿verdad? Compara la enseñanza tradicional, que a menudo, se basa en el aprendizaje pasivo, Ujú. memorizar cosas. Sí, sí. El profesor es la figura central, Claro. con la facilitación del aprendizaje. Ajá. Y la facilitación, como la describen, te pone a ti, el estudiante, al mando. Mm, Participación activa, exploración, análisis, reflexión. totalmente. Es otra dinámica. Sí, y esto no es solo una idea pedagógica moderna. Ajá. El manual lo conecta maravillosamente con las escrituras. Claro. Señala a Santiago un punto de identidad. Cesa, hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores. Sí. Esto realmente subraya que interactuar con el material no es opcional. Ajá. Es fundamental para comprender Sí, y vivir tu fe. así es. No es suficiente con solo escuchar algo, ¿verdad? Tienes que hacer algo al respecto. Ya. El manual incluso da un gran ejemplo bíblico, ¿no? Jesús enviando a sus discípulos a predicar y sanar en Lucas 9. Mm. No estaban sentados en un aula, Bueno, estaban participando activamente. totalmente. Entonces, ¿qué significa esto para la aplicación práctica? Bueno, esto plantea la pregunta de cómo diseñamos experiencias de aprendizaje, ¿no? Sí. Y el manual sugiere incorporar actividades en las que los propios estudiantes aborden problemas bíblicos, Ajá. fomentar debates, Sí. alentarlos a aplicar lo que aprenden en su vida diaria. ¿Eh? Piensa en debates sobre interpretaciones bíblicas o, ya sabes, escenarios de resolución de problemas basados en, digamos, enseñanzas bíblicas. Interesante. Y esto, se alinea con la teoría del aprendizaje constructivista, donde el conocimiento no se recibe pasivamente, sino que lo construye el aprendiz. Exacto. Y no se detiene ahí. El manual profundiza en el aprendizaje experiencial. Sí. Lo relaciona con Colosenses 3.17. Mm. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Ajá. La idea aquí es que la educación cristiana debe ser vivencial, Vivida. vivida, ¿sí? Sí. Y lo fascinante aquí es el ejemplo que da el manual, ¿no? Jesús alimentando a los 5,000. Mm, No fue solo una historia, fue una lección práctica totalmente. de provisión, compasión. Sí. Los discípulos lo vieron y participaron directamente. Exacto. Esto ilustra el poder de aprender haciendo, ¿no? Sí. Lo que en pedagogía llamamos aprendizaje basado en la acción. La reflexión sobre la experiencia lleva a una comprensión más profunda. Absolutamente. Y en cuanto a aplicaciones prácticas, el manual sugiere cosas como proyectos de servicio comunitario, poner la fe en acción, y juegos de rol, ¿no? Claro. Para ayudar a los estudiantes a encarnar principios bíblicos en situaciones de la vida real. Exacto. Se trata de hacer el aprendizaje tangible. Totalmente. A continuación, el manual presenta varios modelos de enseñanza, Ajá. participativos y reflexivos. Y empieza con el aprendizaje cooperativo. Sí. Y la conexión con Mateo 18.20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, enfatiza el poder de aprender en comunidad. Claro. Y esto aprovecha lo que llamamos teoría del aprendizaje social, Sí. donde aprendes de manera más efectiva a través de la interacción. Ajá, Y la observación dentro de un grupo claro, refleja ese enfoque comunitario de la iglesia primitiva. totalmente. Correcto.
Y el manual destaca cómo trabajar en grupos fomenta la colaboración y el aprendizaje mutuo. Incluso hace referencia a los primeros discípulos en Hechos. Estaban constantemente juntos, Sí. aprendiendo, apoyándose mutuamente. Claro. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto? Bueno, el manual sugiere estudios bíblicos en equipo, donde los individuos investigan y comparten sus hallazgos Ajá. o proyectos de servicio colaborativos Sí, que requieren trabajar juntos hacia un objetivo común, claro. arraigado en valores cristianos. Esto refleja el énfasis de la iglesia primitiva en la comunión y el propósito compartido. El siguiente es el aprendizaje basado en problemas, ¿Sí? que realmente se centra en desarrollar habilidades de pensamiento crítico, al abordar problemas desde una perspectiva bíblica. Claro. El manual señala Proverbios 3.13. Bienaventurado el hombre que haya sabiduría y que obtiene inteligencia, como una idea fundamental, ¿verdad? Sí. Lo clave aquí es usar principios bíblicos para afrontar los desafíos. Exacto. El manual utiliza el propio estilo de enseñanza de Jesús, ¿no? Planteando preguntas desafiantes a los fariseos. Como vemos en Mateo 22. Claro. No se trataba solo de obtener la respuesta correcta, No, sino de provocar un pensamiento más profundo, exactamente. ¿verdad? Para nosotros, esto podría significar presentar dilemas éticos o problemas sociales complejos Sí. y pedir a los estudiantes que los resuelvan utilizando la sabiduría y los principios bíblicos. Totalmente. Se trata de equiparlos para pensar crítica y bíblicamente en el mundo real. Exacto. Y el último modelo en esta sección es el aprendizaje por descubrimiento, que está vinculado a Juan 5.39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Este enfoque realmente fomenta la exploración independiente de las verdades bíblicas, Sí. fomenta la autonomía y ese deseo personal de profundizar en la palabra de Dios. Claro. El manual utiliza el ejemplo de los creyentes de Berea en Hechos 17, Claro. que no se conformaron con las palabras de Pablo, Ajá. sino que diligentemente estudiaron las Escrituras por sí mismos. Exactamente. Entonces, ¿cómo podemos fomentar esto? Bueno, el manual sugiere asignar pasajes bíblicos específicos para el análisis individual, pedir a los estudiantes que saquen sus propias conclusiones Sí, y presenten sus hallazgos. claro. Esto cultiva un sentido de propiedad sobre su aprendizaje y fomenta un hábito de por vida de estudiar las Escrituras. Pasando al capítulo 2. Sí. El manual realmente se sumerge en cómo poner estas estrategias de aprendizaje activo en acción. Ajá. Vuelve al aprendizaje colaborativo, esa poderosa idea de Mateo 18.20, ¿no? Sí. Unidad y crecimiento mutuo. Cuando la gente aprende junta en su nombre, Claro. el manual vuelve a utilizar a los primeros discípulos como principal ejemplo, Sí. destacando su vida y aprendizaje compartidos en hechos. Exactamente. Y lo fascinante es cómo traduce esto en acciones concretas para hoy. Cuéntame más. ¿Qué ejemplos prácticos da para, ya sabes, incorporar el aprendizaje colaborativo en nuestros contextos? Bueno, el manual sugiere cosas como formar pequeños grupos para un análisis bíblico profundo, organizar debates sobre diferentes puntos teológicos Ajá. o doctrinales, Sí, claro. ¿verdad? Para fomentar una discusión respetuosa y la comprensión de diversas perspectivas. Claro. Incluso emprender proyectos comunitarios que permitan a los estudiantes aplicar colectivamente principios cristianos, Ajá. ¿no? De manera tangible. Exacto. Luego, el manual destaca el poder de los estudios de caso. Lo conecta con la sabiduría que se encuentra en Proverbios 3.13. Ajá. La idea aquí es que al analizar situaciones reales o incluso ficticias, Sí. los estudiantes pueden comprender mejor cómo aplicar los principios bíblicos. Absolutamente. Pero se trata de tender un puente Sí. entre los principios abstractos y las realidades concretas. Claro. Y el manual utiliza las parábolas de Jesús, en particular la del buen samaritano en Lucas 10, como ejemplos magistrales de estudios de caso. Claro. Que invitan a la reflexión Sí. y la aplicación. Totalmente. Entonces, ¿cómo traducimos esto a nuestros entornos de aprendizaje? ¿Qué sugiere el manual? Bueno, ofrece varias aplicaciones prácticas. Ah. Sugiere presentar dilemas morales y pedir a los estudiantes que los resuelvan bíblicamente. Sí. Dividir a los grupos para debatir diferentes perspectivas sobre un caso dado Ajá. e incluso
analizar problemas sociales actuales desde una perspectiva bíblica, Claro. considerando cosas como la ética en las redes sociales, o la gestión de las tentaciones, Ajá. o la construcción de relaciones saludables. Exactamente. A continuación, el manual explora las simulaciones y la dramatización Sí. y les relaciona con Mateo 13.3, donde Jesús habla en parábolas, Ajá. lo que implica una forma de enseñanza vívida Claro. y experiencial. Sí. La clave aquí es hacer que el aprendizaje sea memorable y significativo a través de la participación activa. Lo poderoso de esto es que permite a los estudiantes, por así decirlo, ponerse en la piel del maestro, Exacto. ¿verdad? Sí. Y el manual utiliza la historia dramatizada de Natán para el rey David en 2 Samuel 12 Sí. como un ejemplo convincente de cómo una historia puede transmitir poderosamente la verdad Claro. y llevar a la convicción. Esa es una imagen poderosa. Entonces, ¿cuáles son algunas formas prácticas en las que podemos usar, ya sabes, simulaciones y dramatizaciones en la educación cristiana? Bueno, el manual sugiere cosas como recrear pasajes bíblicos a través de representaciones teatrales, dramatizar dilemas éticos para explorar diferentes respuestas, Ajá. e incluso simular debates entre figuras bíblicas, Claro. ¿verdad? Para comprender mejor diversos puntos de vista sobre cuestiones teológicas, prácticas. Este capítulo culmina con los beneficios de las estrategias activas. Resumiendo las ventajas que hemos estado comentando. Mayor compromiso. Ajá. Desarrollo del pensamiento crítico. Mejora de la retención del conocimiento. Claro. Porque estás activamente involucrado. Sí. Un mayor sentido de comunidad a medida que la gente aprende junta. Y en última instancia, facilita la aplicación a la vida real. Sí. Realmente pone de manifiesto por qué estos métodos son tan valiosos, ¿verdad? Sí. Conectando con tu deseo de un conocimiento exhaustivo y rápidamente adquirido que perdure. Sí. Lo importante de subrayar aquí es que estos beneficios no son simplemente teóricos. Ajá. El manual los presenta como una contribución directa a una experiencia de aprendizaje cristiano. Sí. Más vibrante e impactante. Una que realmente transforma a los individuos. Pasando al capítulo 3, el enfoque cambia hacia cómo adaptar estas estrategias para que encajen en diferentes contextos. Y el manual acertadamente enfatiza la importancia de conocer a tu audiencia. Se basa en la sabiduría de Proverbios 1.5, ¿verdad? Que habla de comprender y adaptarse. Destaca factores clave como la edad, el nivel de conocimiento y las necesidades espirituales. Exacto. Este principio de adaptación es crucial, ¿verdad? Y el manual señala que el propio Jesús ajustó sus métodos de enseñanza según su audiencia. Ajá. Lo vemos en Mateo 13, es donde habló en parábolas a la multitud, pero dio explicaciones más profundas a sus discípulos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasos prácticos podemos dar para realmente conocer a nuestra audiencia y adaptar nuestro enfoque? Bueno, el manual sugiere realizar evaluaciones diagnósticas Ajá. para comprender el punto de partida de los alumnos, preguntar activamente sobre sus intereses y expectativas, y diseñar intencionadamente lecciones que conecten con sus experiencias personales y aborden sus necesidades específicas. El manual también subraya la importancia de considerar el contexto cultural y social y hace referencia al enfoque adaptable de Pablo en 1 Corintios 9, Ajá. ¿verdad? Claro. Donde se hizo todo para todos, Sí. para alcanzarlos con el evangelio. Exactamente. La clave aquí es la relevancia, ¿verdad? La enseñanza cristiana no ocurre en el vacío. Claro. El manual enfatiza la necesidad de adaptar el mensaje a las necesidades y realidades específicas de diferentes comunidades. Y ofrece el ejemplo de Pablo adaptando su mensaje cuando hablaba con los judíos, en comparación con cuando se dirigía a los atenienses, Claro. ¿verdad? En Hechos 17. Exactamente. Entonces, en la práctica, ¿cómo podemos asegurar que nuestra enseñanza sea cultural y socialmente relevante? Bueno, el manual sugiere utilizar ejemplos y estudios de caso que resuenen con la vida de los estudiantes. Incluir testimonios de personas dentro de su contexto. Sí. Que se han enfrentado a desafíos similares. Y ser flexible en tu estilo de enseñanza para conectar mejor con el grupo específico al que te diriges. El capítulo luego desglosa la adaptación de estrategias para diferentes grupos de edad y niveles de conocimiento, comenzando con los niños
Sí. Y preadolescentes. Claro. Lo relaciona con Lucas 18.16. Dejar que los niños vengan a mí. El enfoque aquí está en métodos visuales, Sí. lúdicos Claro. e interactivos. Exactamente. Para este grupo de edad, el manual recomienda usar historias, canciones y dramatizaciones para hacer que los conceptos bíblicos sean atractivos y comprensibles. Claro. Se trata de crear un ambiente de aprendizaje divertido e interactivo. Totalmente. Para jóvenes y adolescentes, el manual recurre a Eclesiastés 12.1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Ajá. Aquí el énfasis cambia a la participación, Sí. el debate, Claro. los estudios de caso y el aprovechamiento de la tecnología. Okay. El manual sugiere plantear preguntas desafiantes Ajá. para fomentar el pensamiento crítico, Claro. integrar las redes sociales y las plataformas digitales en las actividades de aprendizaje Sí. y brindar oportunidades para el liderazgo juvenil en la enseñanza y el ministerio. Totalmente. Finalmente, cuando se trata de adultos y creyentes maduros, Sí. el manual hace referencia a Proverbios 20.12. El oído que oye y el ojo que ve, ambos son obra del Señor. El enfoque aquí está en la aplicación práctica Claro. y la reflexión. Sí. Para los adultos, el manual recomienda fomentar el aprendizaje a través del diálogo y el análisis profundo de textos, Ajá. alentar la tutoría espiritual Sí. y desafiarlos a aplicar lo que aprenden en sus ministerios personales Claro. y en su vida diaria. Exacto. Sugiere debates teológicos y estudios profundos de las Escrituras. Este capítulo concluye abordando la evaluación de la efectividad. Señala 1, Tesalonicenses 6.1. Examinadlo todo, retened lo bueno. Ajá, El manual analiza métodos como la observación directa, claro. las preguntas abiertas, la autoevaluación Ajá. y la retroalimentación grupal. Sí. Lo interesante aquí es la referencia del manual a la pregunta de Jesús a sus discípulos. ¿Quién decís que soy yo? En Mateo 16. Claro. Como un ejemplo de buscar comprender el impacto de su enseñanza. Entonces, ¿cómo podemos evaluar eficazmente nuestros esfuerzos de facilitación? Bueno, el manual sugiere utilizar testimonios y experiencias personales Ajá. como indicadores de impacto. Realizar encuestas informales para medir la comprensión y la retención. Sí, y Preguntar directamente a los estudiantes cómo piensan aplicar lo que han aprendido en sus vidas. el capítulo 4 profundiza en el poder de la evaluación y la retroalimentación, replanteando la evaluación dentro de un contexto cristiano como algo más que una simple evaluación del conocimiento. Se trata de reflexión y compromiso. Ajá. ¿Verdad? Haciendo referencia nuevamente a esa pregunta inquisitiva de Jesús en Mateo 16. El manual enfatiza que la evaluación en el aprendizaje cristiano debe centrarse en la aplicación en la vida real y el crecimiento espiritual, no solo en recordar información. Exacto. Y alienta el uso de preguntas reflexivas Sí. para provocar una participación más profunda. Claro. El manual luego describe tipos de evaluación, explicando brevemente la evaluación diagnóstica, formativa, sumativa y reflexiva. Dando ejemplos relevantes para la enseñanza cristiana, utiliza a Jesús explicando la parábola del sembrador Sí. en Mateo 13 Claro. como un ejemplo de evaluación formativa, ¿verdad? Verificar la comprensión durante el proceso de enseñanza. Exacto. Lo crucial aquí es comprender el propósito de cada tipo de evaluación Sí. y cómo contribuyen al viaje de aprendizaje en general. Ajá. La evaluación formativa, por ejemplo, permite realizar correcciones a mitad de curso. Asegurando que los alumnos estén captando los conceptos. Exacto. A continuación, el manual aborda la importancia de la retroalimentación, destacando Proverbios 2.15. El camino del necio le parece derecho, mas el que obedece al consejo es sabio. Enfatiza cómo la retroalimentación ayuda a los estudiantes a comprender sus fortalezas y debilidades. Y la retroalimentación eficaz, como señala el manual, debe ser motivadora, respetuosa y centrada en el crecimiento. Claro. Hace referencia a Jesús restaurando a Pedro en Juan 21, como un ejemplo de ofrecer retroalimentación constructiva con amor y aliento. Entonces, ¿cuáles son algunas estrategias de retroalimentación efectivas que podamos emplear? Bueno, el manual introduce la retroalimentación individual, Ajá. la retroalimentación grupal
la autoevaluación y la evaluación entre pares, Claro. dando ejemplos de aplicación práctica para cada una. Exacto. También hace referencia a las cartas de Pablo en 1 Corintios, como un ejemplo de retroalimentación grupal, ¿verdad? Ajá. Ofreciendo guía y corrección a la iglesia primitiva. El manual destaca específicamente la autoevaluación y la evaluación entre pares en el aprendizaje bíblico. Comenzando con la autoevaluación y 2 Corintios 13.5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Sí. El énfasis aquí está en la reflexión personal y el crecimiento espiritual. La autoevaluación, según el manual, fomenta la autonomía, Claro. al animar a los alumnos a reflexionar sobre su propio progreso y establecer metas personales para aplicar los principios bíblicos. Sugiere el uso de diarios espirituales como herramienta para esta reflexión. Finalmente, el manual analiza la evaluación entre pares y lo relaciona con Gálatas 6.2, sobrellevad las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. El beneficio aquí es aprender unos de otros y reforzar la comprensión. La evaluación entre pares, explica el manual, no solo refuerza la comprensión al hacer que los estudiantes expliquen los conceptos entre sí, sino que también mejora la comunicación y el trabajo en equipo. Sugiere actividades como hacer que los estudiantes expliquen los conceptos entre sí, organizar debates y asignar tareas en parejas con retroalimentación mutua. En el capítulo final, el capítulo 5, el manual aborda desafíos y oportunidades al facilitar el aprendizaje cristiano. Comienza abordando desafíos clave, empezando por la resistencia al cambio. Hace referencia a Oseas 4.6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. El manual reconoce la comodidad de los métodos tradicionales. Sugiere que superar esta resistencia implica capacitar a los líderes, demostrar los beneficios tangibles del aprendizaje activo e implementar nuevos métodos gradualmente. Utiliza a Jesús rompiendo las estructuras tradicionales en Mateo 13 como un paralelo bíblico. Otro desafío que destaca es la falta de participación activa. Señala Proverbios 13.4. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. El manual aborda el problema del aprendizaje pasivo. Para abordar esto, el manual recomienda incorporar más preguntas, trabajo en grupos pequeños e historias o dramas con los que los alumnos puedan identificarse. Nuevamente hace referencia a las preguntas inquisitivas de Jesús en Mateo 16 como modelo. Por último, el manual analiza la falta de recursos y capacitación, haciendo referencia al Salmo 111.10. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Destaca la necesidad del desarrollo de los facilitadores. Para abordar esto, el manual sugiere ofrecer programas de capacitación, aprovechar los recursos gratuitos en línea y crear materiales accesibles. Utiliza a Pablo instruyendo a Timoteo en 2 Timoteo como ejemplo de la importancia de equipar a los maestros. Pasando a las oportunidades emocionantes, el manual destaca, primero, tecnología y recursos digitales. Hace referencia a Daniel 2.4. La ciencia se aumentará. Enfatiza las herramientas innovadoras como las plataformas en línea y los videos educativos. El manual sugiere utilizar plataformas como Moodle o Google Classroom, crear contenido interactivo y aprovechar las aplicaciones devocionales para mejorar el aprendizaje más allá de los entornos tradicionales. Establece un paralelismo con el uso de cartas por parte de Pablo para la enseñanza a distancia. El manual también señala la oportunidad de capacitar facilitadores, haciendo referencia a 2 Timoteo 2.2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esto enfatiza la oportunidad de equipar más personas para una enseñanza eficaz. El manual sugiere crear programas de capacitación y tutoría. Fomentar la colaboración entre educadores. Expert.